Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nos quedan 19 diapositivas, con esto ya estamos terminando ese power de valoración inicial, primaria y ahora sí secundaria de la víctima o el accidentado. Así que vamos con esto y ya terminamos por completo lo que fue esta clase. Entonces, acá estamos en valoración secundaria. ¿Qué quiere decir? Ya realicé mi valoración inicial, ya realicé mi valoración primaria y cuando acabo de descartar absolutamente todos los peligros de vida para la víctima, ahora sí estoy en condiciones para realizar la valoración secundaria del paciente. Vamos a ver en qué consiste y a qué cosas le tenemos que poder prestar atención. Nuevamente comenzamos con la definición. ¿En qué consiste la evaluación secundaria de la víctima? Es la evaluación cuidadosa y sistemática de la cabeza a los pies que realizamos del accidentado con el objetivo de poder encontrar algún tipo de problema que, si bien sabemos que no va a constituir una amenaza inmediata a la vida, podría llegar a generar algún inconveniente a futuro. Entonces, si lo podemos atajar de entrada, buenísimo. Atención a esto, ¿por qué decimos que es una evaluación sistemática? Nuevamente este concepto de tenemos que estar organizados, tenemos que seguir un orden de jerarquía. Si nosotros no estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, podemos perder detalles que le cuestan muchísimo a esa víctima. Bien, entonces, ¿cuál es el orden de prioridad? Fíjense en que dijimos de la cabeza hacia los pies. Entonces, lo primero que voy a examinar va a ser la cabeza. Continúo con lo que va a ser el cuello a nivel cervical, el tórax, la región sacra o dorsal, el abdomen, la cadera y por último las extremidades. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué estoy chusmeando con esa víctima cuando estoy realizando esta evaluación secundaria? En líneas generales voy a ver si hay algún tipo de deformidad, si hay asimetrías, o sea, veo por ejemplo un acortamiento de miembro, ¿bien? O algo que me llama la atención como una lateralización de la pierna. Generalmente cuando viene así, pumba, hay fractura de cadena. Y eso, ojo, cuando tengan a los pacientes en la sala de rayos que vienen un montonazo a ver hasta dónde puedo meter mano y sobre todo cuándo vamos a poder hacer alguna de las tantas posiciones que tenemos a disposición. Bien, otra cosa que voy a ver, si hay laceraciones y hemorragias menores, si hay presencia de dolor en alguna zona, ¿sí? Si hay distensiones anormales, por ejemplo, lo veo que tiene súper hinchado un brazo o de golpe se empieza a hinchar el abdomen o alguna región, ¿sí? Si la víctima tiene incontinencia, se hizo pis o de golpe se aflojaron todos los esfínteres, ¿bien? Eso me puede dar a mí una pauta de que hay algún daño a nivel neurológico, lo mismo que si la víctima vomita a chorro, el vómito a chorro, ese tipo como en las películas de terror a lo exorcista, eso siempre es indicativo de daño neurológico. Es como, bueno, atención ahí a ver qué está pasando. ¿Bien? Si tiene algún tipo de movilidad anormal, por ejemplo, la víctima se intenta desplazar o intenta mover un miembro y vemos que tiene algo que no es normal, ¿sí? Que nos llama la atención, que le cuesta, que tiene un movimiento para un lado que no sería la anatomía normal, ¿bien? Y una vez que yo miro todo esto, una vez que presto atención a cada uno de estos detalles, puedo realizar un examen palpatorio extremadamente cuidadoso. Acá lo que estamos viendo en las imágenes es cómo uno conduce ese examen palpatorio, ¿sí? Siempre con delicadeza, ¿bien? Hablamos de palpar, no de presionar. Ojo con esa distinción, ¿sí? Súper importante, fíjense que en las imágenes el rescatista tiene puestos guantes. Dentro de lo posible, acuérdense de poder utilizar todas las barreras de protección entre la víctima y nosotros, más cuando podemos llegar a ver algún tipo de fluido como la sangre. Bien, acuérdense que hay un montón de enfermedades de transmisión, bien, a las cuales tenemos que tener el respeto y protegernos. Entonces, ahí en el costado, a la esquina hacia la izquierda, tenemos el recordatorio de qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Hemorragias, deformidad, heridas, hinchazón, dolor, todo eso estamos chusmeando cuando estamos haciendo este examen palpatorio. Que nunca pierdo de vista mientras estoy haciendo esto, los signos vitales de la víctima. Siempre estoy viendo cómo viene esa víctima, si sigue de golpe ahora se me descompensa o no. Bien, acuérdense que en todo momento, mientras no llegue la ayuda calificada, o sea, la ambulancia con los rescatistas que son los médicos, hasta ahí yo soy responsable de vigilar a el accidentado todo el tiempo, aun cuando he determinado que no había nada que me indicara que hubiese un inminente peligro de muerte.
Bien, en esta valoración secundaria volvemos a establecer el nivel de conciencia, pero en este caso pudiendo establecer un rango en cuanto a cómo responde la víctima a los estímulos, ¿sí? La clasificación y la escala que utilizamos es la ABDN, ¿sí? La A es de alerta, lo que nos quiere decir que el paciente o la víctima en realidad se encuentra consciente, está alerta. ¿Qué quiere decir? Yo le hablo, me contesta, entiende de qué estamos hablando, ¿bien? O por lo menos está alerta, está enterado de que le estoy comunicando o estoy intentando comunicarme con él. La D es de verbal, ¿sí? Quiere decir que quizás no está alerta a los estímulos inmediatos, pero si yo le hablo al momento de estar inconsciente, ¿sí? Él responde a nuestra voz. Quizás no abre los ojos, pero se mueve y vemos que nuestra voz está surtiendo efecto en esa víctima. Cuando hablamos de D, es de dolor. Acá el paciente que estaba inconsciente no responde a la voz, bien, no responde al tacto, pero si yo ese estímulo lo vuelvo doloroso, en ese caso sí va a responder. Una de las cosas que podemos utilizar como estímulo doloroso que es extremadamente eficiente, con los nudillos tocamos el pecho en el medio donde está sobre el esternón. Cada vez que ustedes hagan y ejerzan presión sobre hueso, va a sentirse y va a molestar un montonazo. Háganlo ustedes mismos y fíjense en que solamente colocar y apretar levemente sus nudillos en el medio del pecho ya les genera dolor. Imagínense en esa molestia a otra persona. ¿Bien? Y cuando hablamos de la N es de no respuesta, que quiere decir que no importa lo que hagamos, ni que le hablemos, ni que lo tocamos, ni que le insistamos con un estímulo doloroso, la víctima no responde. Hay ausencia de respuesta frente a todos los estímulos que podemos probar. Bien, ¿se termina ahí con la evaluación del estado de conciencia de ese accidentado? No. En caso de que la víctima responda, quiere decir que está alerta y podamos establecer un rapport, o sea, una conversación de ida y vuelta, lo siguiente que sigue es averiguar si esa víctima está ubicada en tiempo y espacio, lo que se llama orientación temporoespacial. Bien, esto lo vamos a poder hacer únicamente con aquella víctima que esté consciente. Entonces, vamos a proceder a un interrogatorio donde comprobamos estas cuestiones. ¿Cómo lo hacemos? Con preguntas que son sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes qué día es? ¿Sabes dónde estás? Bien, son preguntas cortas, sencillas y que vamos a ver y establecer si la víctima tiene algún tipo de dificultad para contestarnos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me preguntan ¿cómo te llamas? Y no les puedo decir que me llamo Tamara, algo me está pasando, ¿sí? Si no tengo idea de qué día es hoy, puedo no saber la fecha. A mí, por ejemplo, ahora me preguntan qué fecha es y si no miro el calendario no tengo ni idea, pero estoy ubicada en tiempo y espacio. Quizás en espacio y no tanto en tiempo, ¿bien? Pero les puedo decir que es jueves, ¿bien? Entonces más o menos estamos tirando a que estoy ubicada donde estamos, ¿sí? Y si estamos diciendo dónde estoy, bueno, en este momento les estoy grabando la clase en mi casa. Bien, si estoy accidentada y en este momento alguien me está preguntando eso, tendría que saber responderle. Si no le respondo, sí, generalmente uno se van a dar cuenta que son respuestas donde la víctima balbucea o es incoherente. Por ahí le dicen, ¿cómo te llamas? Y le dicen, no sé, azul, el cielo, cualquier otra cosa. Bueno, a ellos estaba hablando de que hay quizás una alteración a nivel del sensorio. Una vez que pasamos de este interrogatorio, lo que seguimos viendo es el estudio del sistema motor. De vuelta, necesitamos que la víctima esté consciente y que esté participativa en lo que va a ser este accionar. Entonces, vamos a darle indicaciones claras donde vamos a ver si la coordinación motora, o sea, o motriz en realidad, a nivel de los miembros puede estar, ¿sí?, acorde a la normalidad. Empezamos como bien chiquititos, vamos a decirle que intente separar los dedos de la mano y vamos a ver si puede o no puede hacerlo. Lo siguiente que hacemos, le vamos a dar nuestra mano, le vamos a pedirle a la víctima que intente apretar. Y de esa manera vamos a evaluar si hay fuerza o no en esa acción. Y por último, le vamos a pedir que realice un movimiento de flexión o extensión a nivel de las muñecas, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas y a nivel de los pies. Esto nos va a dar una evaluación funcional de todos los miembros. Siempre, y súper importante, esto le decimos que lo haga en forma pausada, y al primer indicio de dolor inmovilizamos la zona que dio esa señal. Otra de las pautas a las cuales le podemos prestar atención va a ser el estado en que se encuentran las pupilas de esta víctima. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que las pupilas son reactivas hacia la luz.
¿Qué pasa? El tema es cuando esas pupilas están trabadas en uno de sus dos extremos, o están extremadamente dilatadas, o están extremadamente contraídas, están desiguales, o rápidamente están haciendo un pasaje de una a la otra sin que yo vea ningún estímulo visual en el camino, ¿sí? Ningún estímulo de luz, ¿sí? A eso me refiero con visual. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? A la contracción de las pupilas se llama miosis y a la dilatación de las pupilas se llama midriasis. ¿Bien? Bien, recibimos que si las pupilas se encuentran estancadas en uno de estos dos extremos, si están súper contraídas, que es miosis, o si están súper dilatadas, que es midriasis, eso nos está dando una pauta de alarma frente al estado neurológico de la víctima. Bien, otra cosa es lo que les comenté recién, si son completamente no reactivas a la luz. Bien, entonces, nosotros vamos a ver, fíjense, ahí que se pone en la linterna y en el PowerPoint están viendo una reacción normal frente al estímulo de la luz hacia la pupila. Fíjense que está yendo de una posición dilatada hacia una posición contraída, como fue recién. ¿Bien? Entonces, sí o sí, las pupilas tienen que ser reactivas. Si no reaccionan para nada, entonces eso me está dando una pauta de alarma. Si las veo que están en sus extremos, de vuelta pauta de alarma. Y lo segundo es que las pupilas tienen que ser simétricas de un ojo hacia el otro. Si vemos como lo que está acá, ¿sí? Estamos viendo lo que se llama una anisocoria, donde hay tamaños desiguales de las pupilas. ¿Cómo se llama la normalidad cuando uno tiene las pupilas de forma simétrica? Isocoria, ¿sí? Son pupilas isocóricas y cuando hay algún tipo de alteración las vamos a ver anisocóricas. Bien, esto es lo que yo le digo cuadritos buchones, ¿bien? Acá tenemos todo lo que estuvimos hablando hace un ratito. En la parte de arriba, ven que me está marcando de una escala que va desde 1 milímetro hacia 9 milímetros y que me separa en miosis y midriasis en los extremos, que era la contracción extrema de la pupila y la dilatación extrema de la pupila. Ustedes después pueden chusmear que hay algunos médicos o enfermeros que tienen esas linternas que se usan, sobre todo si sos médicos, los residentes que están haciendo clínica todo el tiempo, los médicos de guardia, los enfermeros sobre todo, ¿sí? Que estamos haciendo estas valoraciones porque nos dan mucha información con respecto al paciente o la víctima, poder evaluar el estado, ¿sí? Del sistema nervioso o tener alguna idea de cuál puede ser el diagnóstico a través de cómo están sus pupilas, ¿sí? Entonces van a ver que en las linternas, en un costadito, tienen esta escala para que uno las pueda comparar. Si uno ve al paciente o ve a la víctima, ¿sí? Hace la prueba de reacción con la linterna y podemos ver cuál es el tamaño de las pupilas y qué estaba pasando, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que había una normalidad, que estábamos hablando que las pupilas, ¿sí? Van a ser de igual tamaño, ¿bien? Y que además para ser pupilas normales y que no haya ningún tipo de sospecha de patología, ¿sí? Así evidente, tenían que ser reactivas a la luz, ¿sí? Cuando eran pupilas de igual tamaño en ambos ojos, llamamos a eso isocoria. Cuando las pupilas, ¿sí? Tienen una contracción excesiva, es que estamos en miosis, ¿bien? Y generalmente, acá para tener una idea de cómo es que esto nos puede dar un panorama diagnóstico, se puede asociar a intoxicaciones por drogas, ¿bien? O también por algún tipo de insecticida. Cuando estamos hablando, en el caso que tenemos abajo, donde vemos una dilatación excesiva de las pupilas, ¿sí? Eso se llama midriasis, ¿bien? Y es muy común de la falta de oxígeno o, por ejemplo, cuando están intoxicados por lo que es alcohol de uso industrial, ¿bien? Y por último, ¿qué pasa cuando las pupilas no están simétricas? Cuando tengo una pupila chiquita y una pupila súper grande, ¿bien? Ahí lo que estamos teniendo es anisocoria. Y generalmente cuando tenemos esto estamos viendo que puede ser indicativo de que hay daño a nivel cerebral, que puede tener algún tipo de enfermedad cerebrovascular o un trombolismo, ¿sí? O un trombo, ¿sí? A nivel del cerebro, ¿sí? Que está generando una oclusión. Sí, entonces tengo parte del cerebro que se me está quedando sin oxígeno, que está sufriendo daños ahí las neuronas, ¿bien? Entonces, isocórica, pupilas de igual tamaño, simétricas, ¿sí? Miosis, pupilas extremadamente contraídas, midriasis, pupilas extremadamente dilatadas, anisocoria, pupilas que no son simétricas.
Bueno, otra cosa que podemos valorar en la víctima va a ser el estado de perfusión. Acá hay algo que tienen que entender ustedes antes de poder aplicar esto, ¿sí? Y es que cuando uno habla de perfusión, quiere decir que estamos valorando cómo está circulando y cómo está llegando la sangre hacia los tejidos o hacia los órganos. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo especializado que está compuesta por una porción líquida, que es el plasma, y una porción sólida, que son los elementos formes, donde tenemos a las plaquetas, a los glóbulos rojos, o también le podemos decir eritrocitos, y a los glóbulos blancos, que también le podemos decir leucocitos. ¿Bien? Y a grandes rasgos podemos nombrar tres funciones importantes que tiene la sangre, ¿sí? Vamos a decirle sí, tres. Punto número uno, la sangre me sirve como transportadora, ¿sí? Y en ese transporte una de las cosas que van a ir por la sangre son los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, que necesitamos que viajen por la sangre para que, por ejemplo, el oxígeno llegue a mis células y el dióxido de carbono, ¿sí? Llegue hacia el pulmón en un momento para que lo podamos expulsar hacia el medio externo y eliminemos ese dióxido de carbono, ¿sí? Entonces transporto gases, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Bien? Otra de las funciones que va a tener la sangre, súper importante, es que me va a regular la temperatura. Esto seguramente lo escucharon hablar en algún momento. Decimos, bueno, hay animales que son de sangre fría, hay animales que son de sangre caliente. Si nosotros somos los que se llaman endotermos, ¿bien? Todos tenemos sangre caliente, ¿bien? Entonces nuestra sangre circula a la temperatura que es la propia que necesitamos nosotros para vivir y mantener todas las funciones de nuestro cuerpo reguladas como corresponde, ¿sí? Y la tercera función que no entra en esto, pero está buena y se las quiero nombrar, es defensa. Y tiene que ver un poco con este tema de que la sangre va a ser una gran acarreadora de cosas, ¿sí? Los leucocitos, que son uno de los componentes de los elementos formes de la sangre, ¿sí? Son los que participan en la respuesta inmunitaria que nos da la defensa frente a los antígenos, frente a algunas cosas que nos puedan ser injuriantes hacia nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, aquí nos enfocamos acá, ¿sí? En el tema del transporte de los gases, ¿sí? Y el tema de la temperatura. Y otra cosa que con este tema del transporte, además de gases, ¿sí? Además de elementos, como lo estábamos nombrando recién, que pasan por la sangre, ¿sí? Otra cosa que es importante es que van a llegar nutrientes, ¿bien? Nutrientes para que mis células puedan, ¿sí? Alimentarse, crecer, proliferar, ¿sí? Y cumplir sus funciones normales compatibles con la vida. Bien, acuérdense que nosotros somos organismos pluricelulares, estamos hechos de un montón de células. Bien, entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene la sangre y lo importante que es que la sangre llegue bien a los tejidos, ¿sí? ¿Y por qué es importante que llegue bien la sangre a los tejidos? Porque si no está llegando bien la sangre a los tejidos, esos tejidos quiere decir que no están recibiendo ni un buen aporte de oxígeno, ni un buen aporte de los nutrientes, ¿sí? Y piensen a grande, si ustedes no comen, si ustedes no respiran, ¿qué pasa? Se mueren, ¿bien? A las células les pasa exactamente lo mismo, si de golpe se quedan sin aporte sanguíneo, bien, no pueden tampoco ellas devolverme todos sus productos de desecho y además no les está llegando oxígeno, bien, entonces empiezan a morirse, bien. Entonces, por eso, evaluar el estado de perfusión me interesa muchísimo. Y lo voy a poder detectar por, ¿sí? Señales que son visuales, bien, y si yo toco a la víctima también me voy a poder dar cuenta. Cuando hablamos de señales visuales vamos a tener dos para darnos cuenta, ¿sí? Por un lado, voy a ver que empieza, ¿sí? A ver en las extremidades, sobre todo en los que van a ser los dedos, ¿sí? Y a nivel de las mucosas, que lo puedo ver, detectar en las encías, voy a empezar a ver signos de hipoxia, donde empieza a eso, manifestarse con una descoloración. Se empieza a tornar esa piel, ¿sí? Morada, como estamos viendo en las imágenes del Power, ¿sí? Eso me está dando a mí una idea, ¿sí? De esa disminución en la perfusión. Y aparejado a esto, yo voy a ver que la víctima está pálida, ¿bien? Porque la sangre, ¿sí? Que circula por los capilares, ¿bien? Esa me está manteniendo a mí con un color, ¿sí? Que es el normal. Yo creo que también se lo dije a ustedes me miran a mí, yo soy recontra blanca,
¿sí? Pero créanme que si me estoy sintiendo mal, me pongo todavía más blanca de lo que soy, porque ahora todavía, ¿sí? Tengo vida, ¿sí? Están circulando bien mi sangre, entonces en los cachetes van a ver cierto tono rosáceo, ¿sí? Donde es muy marcada la diferencia cuando decimos la víctima se pone pálida, ¿sí? Si te pusiste como un fantasma, ¿sí? Entonces, eso yo lo veo enseguida, me voy a dar cuenta, primero que se ponga pálido y después estoy atento y si progresa ese estado, bien, hacia que la condición es que haya una alteración de la perfusión, voy a poder ver estos signos de descoloración a nivel de los labios, las encías y las yemas de los dedos, sobre todo a nivel en pieza, ¿sí? A nivel de lo que se llama la cama de las uñas, que es lo que está bien el principio de la cutícula. Bien, por eso yo creo que les comenté en un momento que es importante, por ejemplo, cuando uno va a hacerse una operación, que no tenga esmalte en las manos porque el equipo médico que está rodeando al cirujano que está en quirófano, ¿sí? Quizás puede detectar esos signos de hipoxia o de mala perfusión en el paciente, ¿bien? Y dar aviso si hay algún tipo de equipamiento, por ejemplo, que puede fallar. Esto es algo súper importante, no tanto en lo que es radiología, pero tengan el concepto bien básico que uno tiene que, el día de mañana, cuando utiliza instrumentos, tiene que tener noción de cuáles son las variantes del instrumento, ¿sí? Yo tengo que tomar la tensión arterial y tengo que saber cuáles son los valores normales, porque si el tensiómetro me marca de golpe, ¿sí? Que tengo una sistólica de 400, sé que eso es imposible, entonces hay algo más con el aparato, no con el paciente, ¿sí? Que tiene 400 de sistólica, ¿bien? Entonces, por eso es importante uno conocer cuáles son los valores normales, ¿bien? Porque los equipos pueden fallar. Entonces hay un montón de condiciones que si uno las aprende y después las puede aplicar, y el día de mañana sí son súper útiles en nuestra práctica profesional. ¿Bien? Entonces, volvamos a esto, ¿sí? En condiciones normales, la piel tiene su pigmentación, ¿sí? Como corresponde, y eso está debido a una buena perfusión. Si yo no tengo una buena perfusión, me empiezo a poner pálido, y además, ¿qué cosa? Cuando eso avanza y tengo estos signos de cianosis o esta falta de oxígeno, lo voy a ver con una descoloración tendiente al violáceo, ¿sí? O al morado, a nivel de las encías, los labios y la yema de los dedos. ¿Bien? Ahora, ¿qué dijimos también? Que está relacionada la buena perfusión y una de las funciones de la sangre con la regulación de la temperatura. Entonces, no solamente me pongo pálido, sino que además me pongo frío, ¿sí? Me pongo frío y me pongo sudoroso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo con el dorso de la mano, que no tiene tanta calidez como lo que va a ser mi palma de la mano, toco a la víctima y la siento fría, puedo también determinar el estado de perfusión, ¿sí? Entonces, voy a ver que cuando la temperatura de la piel empieza a disminuir, ¿sí? Voy a ver que eso es proporcional a cuánto está disminuyéndome la perfusión y en la víctima se me empieza a poner cada vez más fría, más húmeda, ¿sí? Y además más pálida, ¿bien? O con signo de cianosis, ¿sí? El famoso sudor en frío. Si me pongo pálido, me pongo sudoroso, ¿sí? Y después puedo tener estos signos de mala perfusión. Vamos ahora a hablar un poquito de movimiento y traslado, ¿sí? Primero, cuáles son las pautas generales que uno tiene que tener bien en claro antes de encarar absolutamente nada que nos lleve a mover a la víctima, ¿sí? Y después, en el caso, ¿sí? Que se cumplan las condiciones que vamos a hablar, donde yo como rescatista primario voy a tomar la decisión de movilizar a la víctima, cuáles son algunas de las opciones o técnicas, ¿sí? Cortitas y sencillas para poder hacerlo. Bien, pensemos una cosa. Acá nos arranca la diapositiva diciendo que toda atención de primeros auxilios termina con el traslado adecuado. Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué nosotros damos aviso a los sistemas de emergencia como paso número uno, ¿sí? De la atención hacia la víctima después de que yo aseguré la cera? Porque me tengo que asegurar que esté en camino, ¿sí? Ayuda calificada y que tenga las medidas disponibles o las cosas disponibles para atender más a profundidad a esa víctima, ¿sí? Para que ya no sean primeros auxilios que me están sacando del paso, sino que sea, ¿sí? Una asistencia, ¿sí? Ya más profunda. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a ponerle el cierre a lo que son los primeros auxilios, donde ya esa víctima va a pasar
a estar en manos de profesionales médicos, ese punto final va a ser el traslado. El traslado tiene que ser seguro, sin riesgos, ¿bien? Y con asistencia continua. Y dentro de lo posible y siempre que se pueda, ¿quién va a hacer ese traslado? El personal profesional, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los profesionales? ¿Sí? Los que manejan la ambulancia, ¿sí? Los paramédicos o acá son los médicos emergentólogos, ¿bien? Entonces, cuando uno no pueda hacer esto, ¿sí? Cuando no podamos, ¿sí? Porque hay condiciones que son extenuantes y no va a estar a cargo de los profesionales y se tenga que hacer cargo de rescatistas primarios, vamos a ver que tengo que cumplir tres factores, ¿sí? Para yo poder entonces decir, bueno, tomo la posta de ser yo como rescatista primario el que va a estar trasladando a esta víctima. Primero tengo que saber cuál va a ser la distancia hacia el centro de salud más cercano. Tengo un hospital o tengo un sanatorio o una salita a 5 cuadras, a 20 cuadras, a 5 kilómetros. ¿Qué tan lejos estoy de llegar hacia ese lugar donde va a estar calificado? Porque en el traslado pueden pasar un montón de cosas. Y si yo estoy dentro de un vehículo, mis posibilidades de atender a esa víctima van a ser mucho más reducidas que lo que yo tengo en un ambiente un poco más abierto. Y si estoy yo solo, ¿sí? Y estoy manejando, imagínense que uno está ocupado manejando para llegar al lugar y tengo a mi víctima al lado donde estoy perdiendo un poco de la atención que le tengo que estar dando. ¿Sí? Entonces es una consideración, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar manejando? ¿5 minutos o media hora? Porque en media hora que si yo no le estoy prestando atención, puede pasar un montón de cosas con esa víctima, ¿bien? Otra cosa que voy a tener que tener en cuenta son las características del incidente, qué es lo que pasó, cómo está esa víctima y cuál es, ¿sí? El estado general de la situación que me llevó a que esa víctima esté accidentada, ¿sí? Y por último, la cantidad de socorristas que yo tenga disponibles. ¿Soy yo solo? ¿Estoy con un amigo? ¿Somos 5 personas? ¿Hay más gente que se puede hacer cargo y nos puede ayudar? ¿Puedo estar yo manejando y que en el asiento de atrás haya una persona prestando atención a esta víctima y otra más también? ¿Que una puede estar inmovilizando en el cuello todo el tiempo? Entonces, estas cuestiones son a tener en cuenta. Hay algunos motivos que se consideran de amplia aceptación para que el socorrista primario movilice a esa víctima. Punto número uno, si hay fuego o hay algún tipo de posibilidad o peligro de que haya fuego, ¿sí? Porque sabemos que cuando hay fuego, ¿sí? El fuego mismo nos puede generar quemaduras, y sabemos que fuego me quemo, me muero, ¿bien? Y también en el fuego genera combustión, con las combustiones, ¿sí? Son nocivas cuando uno las aspiramos, y la intoxicación por dióxido de carbono, por monóxido de carbono, ¿sí? También puede llegar a ser letal. Entonces, ahí de vuelta, ¿qué priorizamos siempre nosotros, ¿sí? Sobre la función y sobre el miembro, la vida, ¿sí? Entonces, digo, bueno, de última te genera algún tipo de lesión, pero la alternativa era que te me mueras calcinado, bueno, te arrastro, te muevo, ¿sí? Porque el otro era, te dejo allá que te mueras, ¿bien? Después, parecido a esto, si en todo ese accidente están involucrados explosivos o algún tipo de material peligroso, lo mismo, ya está corriendo peligro la vida de esa víctima en base a las condiciones ambientales donde se dio este accidente, ¿bien? Y por otro lado, lo que voy a tener, que sí o sí voy a tener que movilizar es cuando, si yo no movilizo a esa víctima, no voy a tener acceso a otras víctimas que también están accidentadas. Piensen esto y el ejemplo más común es cuando hay un choque automovilístico, donde en un auto van 4 personas, ¿sí? Imagínense que choca de frente, bien, y la parte de atrás me queda incrustada contra una pared, ¿sí? En el medio tengo el auto que chocó, y tengo a 6 personas accidentadas, 4 en un auto y 2 en el colectivo que se lo llevó por arriba. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando yo tengo a las personas que están en el asiento trasero, que están pegados contra la pared y con todo lo que va a ser el chasis y la carrocería del auto que también nos está empujando, y tengo adelante a las personas, ¿sí? Al conductor y al acompañante. Si yo no saco quizás al conductor o no saco al acompañante, no tengo forma de acceder a esas 2 personas. Si yo no accedo a esas 2 personas, ¿sí? No las puedo asistir, y muchas veces si no hay asistencia o no hay presencia, no hay
este accionar de los primeros auxilios, esas personas pueden llegar a morirse. De vuelta, el tema de priorizar la vida. Entonces, esas son tres premisas o tres motivos de aceptación donde se considera, ¿sí?, más que válido que ustedes movilicen a la víctima. Ahora, en condiciones donde no haya ninguna de estas situaciones que sea apremiante, y donde uno dio noticia a los servicios de emergencia y tenemos seguridad de que pueden llegar o que van a llegar, entonces realmente lo correcto es dejar el traslado a los profesionales. Y acá empezamos con algunas técnicas, ¿sí? Esta sirve tanto para mover personas como para mover muebles en la casa, se los recomiendo antes de que después terminen con lesiones a nivel de la columna lumbar. Cuando yo estoy solo, ¿sí? Soy el único socorrista que estoy en la escena y, por ejemplo, tengo que movilizar a la víctima, ¿sí?, una distancia corta, donde realmente ahí el objetivo no es llevarlo hacia el hospital, sino sacarlo de una situación de peligro. Por ejemplo, está dentro de la casa, que se me está prendiendo fuego, yo lo que estoy haciendo lo quiero sacar y lo quiero llevar al patio o lo más lejos posible de la casa que se está incendiando, ¿sí? Estoy yo sola, no hay nadie más que me ayude. Si tengo a la mano una manta, ¿sí?, que esto de vuelta me está sirviendo para poder distribuir el peso, ¿sí? Y además el tema de me está aliviando la fricción que tengo contra el piso, ¿bien? Que diferentes puntos de apoyo me generen fricción en el piso y sea más difícil movilizarlo. Esto me permite a mí poder movilizar el peso completo de la víctima más rápido, ¿sí?, y sin tener que generar tanto daño para nosotros. Entonces, punto número uno, lo que va a ser cuidadoso es poder colocar a la víctima sobre alguna manta o sobre algún tipo de elemento, ¿sí?, que se puede utilizar para después arrastrarlo. ¿Bien? Generalmente el movimiento va a ser de rotación, ¿sí? Uno levanta por un lado, metemos la manta, levantamos por el otro y estiramos la manta para ahí, ¿sí? Empezamos por las piernas o por la cabeza, lo que sea más fácil, pero no es tan complicado, ¿sí?, colocar a una víctima arriba de una manta como quizás parece. Después cualquier cosa me avisan y si no queda claro, no se lo imaginan, les busco un video o les muestro en el Zoom para que quede claro. Después de simplemente tomar la manta, generalmente siempre lo hacemos del lado de la cabeza, que es lo que me está permitiendo a mí también prestar atención a la víctima, y de ahí directamente arrastro hasta poder llevarlo y colocar a esa víctima en un lugar seguro. En el caso que yo considere que tengo la fuerza para hacerlo, ¿sí? Porque es una víctima que es de una talla más chica que la mía, o es liviano, o yo considero que voy a tener la fuerza suficiente para poder levantarlo y movilizarlo de esta manera, y además es una víctima que no tiene lesiones serias, donde puedo ser un poco más suelto en cómo lo estoy tocando sin pensar en un daño inminente que le puedo ocasionar por la manipulación. Lo que puedo hacer es colocarme, ¿sí?, atrás de esa víctima, ¿sí?, llevarlo hacia una posición semisentada. Mis brazos van a colocarse por debajo de las axilas de la víctima, ¿sí?, van a rodear su torso, ¿sí?, su tórax, y tomando en cuenta los brazos que van a estar cruzados sobre el pecho de la víctima, ¿sí?, hacemos un movimiento hacia arriba, ¿sí?, y hacia nosotros. Bien, de esta manera es como que lo estoy subiendo, ¿sí? Entonces paso de una posición semisentada a estar parado conmigo en el envión, ¿sí? Y además lo recuesto un poquito sobre mí para poder hacer un movimiento. Generalmente acá vamos a movernos hacia atrás. Entonces de esta manera, de vuelta. Estos son víctimas livianas, donde yo puedo hacer este movimiento y realmente levantar el peso de esa persona. Son víctimas donde no tienen lesiones serias y además esto es una posición o un método, ¿sí?, que me sirve para, de vuelta, distancias cortas. Yo no voy a arrastrar a la víctima de esta manera hasta el hospital 3 kilómetros, pero lo puedo sacar de una situación inminente de peligro. Bien, esta es una técnica entre dos socorristas, se utiliza para personas conscientes que si bien están conscientes quizás no son capaces de movilizarse por sí solas, ¿bien? Y no tienen lesiones extremadamente graves, ¿bien? Entonces de esta manera, con dos personas lo que hacemos es nos repartimos el peso de esa víctima colocando los brazos de la víctima por sobre nuestros hombros, ¿sí? Entonces yo por ejemplo tomo el lado derecho y con mi mano voy a tomar fuerte su muñeca, ¿sí?,
y mi otra mano va a ir hacia la cintura de vuelta por debajo de la axila. Y la otra persona va a hacer exactamente lo mismo, pero del lado opuesto. De esta manera estamos, ¿sí?, soportando el peso entre nosotros, ¿bien? Y podemos avanzar hacia adelante con la víctima. De vuelta, esto no es algo que podamos hacer por distancias extremadamente largas. Quizás con esto podemos avanzar un poquito más. Imagínense una persona que es accidentada cuando están saliendo de una excursión y se tuerce el tobillo y no puede caminar. Entonces realmente esto va a tomar un poco de esfuerzo, pero nos permitiría movilizar a esa persona y terminar el trecho que hemos hecho de vuelta hacia el auto o de vuelta hacia el lugar donde tengo la atención, por ejemplo, de los guardabosques, ¿bien? O el punto donde tenga algún acceso a algún vehículo que me pueda, ¿sí?, movilizar en este caso, ¿sí? Ahí esto me permite distancias un poco más largas, pero de vuelta lo ideal sería conseguir ayuda antes de tener que llegar de esta manera al centro de atención. Para esta técnica, ¿sí?, la podemos utilizar con víctimas que están inconscientes, ¿sí?, pero estoy seguro de que no hay lesiones graves, ¿bien? Fíjense que la mayoría de estas son para víctimas que no tienen lesiones graves, ¿bien? Porque de vuelta, cuando no tiene lesiones graves, ahí el tema del movimiento puede empeorar muchísimo el panorama para la víctima, ¿sí? Entonces, acá tenemos un aditimento, ¿sí?, que es necesario para poder llevar a cabo esta maniobra, que es una silla, ¿sí? El punto número uno va a ser colocar a la víctima en la silla, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos acá dos socorristas, bien, que sería lo ideal para utilizar esta técnica. Uno de los socorristas va a ubicarse en la parte de atrás y su tarea va a ser la de sostener el respaldo de la silla, dar una pequeña inclinación hacia ellos mismos, ¿sí?, soportar ahí el peso de la víctima en la silla, para el que el socorrista que está adelante, ¿sí?, dándole la espalda a ellos dos, se agache en cuclillas, tome hacia atrás las partes, ¿sí?, las patas delanteras de la silla, y en un momento coordinado con la persona de atrás, que va a ser la que levante también, se ponga de pie y de esta manera entre los dos levanten la silla y a la víctima. Fíjense en que la víctima, ¿sí?, por eso hicimos la pequeña inclinación del principio, va a quedar apoyada, ¿sí?, sobre el respaldo de la silla con una leve inclinación y sobre el rescatista secundario, ¿sí? Entonces de esta manera hay una distribución del peso de la víctima, está asegurada la víctima para que no se caiga, ¿sí?, y se puede avanzar y se puede movilizar cuando la víctima esté inconsciente y no nos puede ayudar para nada en la distribución de su peso corporal. Va a tener que causar el famoso peso muerto. Bien, acá ya tenemos más socorristas. ¿Tenemos tres o tenemos más? Este tipo de maniobras las podemos utilizar en víctimas inconscientes, ¿sí?, donde puede tener alguna lesión un poco más grave, pero lo que yo estoy seguro es que no va a haber una lesión en la columna, sería lo ideal. Fíjense igualmente que si yo no sospecho una lesión en la columna, igualmente mi trabajo como socorrista va a ser asegurarme, ¿sí?, de el cuello de la víctima y que tenga el menor movimiento posible. En la imagen de la izquierda, ¿sí?, ahí que está superior, donde tenemos 4 personas, fíjense si identifican quién es el rescatista primario en esa imagen. El rescatista primario, ¿sí?, es el que está manejándome la cabeza de la víctima. Siempre que tiene la cabeza es el primario. Entonces es esa persona, ¿sí?, la que va a estar dando las indicaciones para que el resto del grupo se mueva de forma sincrónica. Dos personas en este caso que están haciendo, están teniendo una manta, de vuelta, si no tengo una tabla, por ejemplo, que sería lo ideal, una manta me va a servir para poder utilizar y dispersar el peso de la víctima y además darme puntos para poder llevarla después. Los rescatistas que están arrodillados con ropa normal, ¿sí? Esas dos personas están a cargo de extender la manta y dejarla lista para poder después, cuando uno rota a la víctima, colocarlo sobre esa manta. Los otros dos rescatistas, los que están de blanco, lo que están haciendo es ese paciente, esa víctima que estaba en decúbito dorsal, que estaba acostada en el piso, ¿sí?, la han llevado hacia una rotación, ¿bien?,
para poder colocar la manta, ¿sí? Por debajo de ellos y después rotarlo sobre la misma, ¿sí? Que es esto lo que estaba comentando hace un ratito, cuando uno está solo, que es lo que podemos hacer con la víctima, más que en vez de hacerlo en bloque, lo podemos hacer por partes, ¿sí? Entonces, el rescatista primario va a ser el encargado de mantenerme firme en lo que va a ser la cabeza y el cuello y ayudar a la rotación del tronco. Y el rescatista que tenemos ahí, secundario en este caso, que está también tocando a la víctima, va a ser encargado de la rotación de la pelvis y de todo lo que es el miembro inferior, ¿sí? ¿Quién va a dar las indicaciones para que esto sea de forma sincrónica? El rescatista primario, ¿sí? El que está tocando la cabeza. Entonces, se rota a la víctima, ¿sí? Para ponerlo en una posición lateral, se coloca la manta y luego se vuelve a rotar para que éste esté en decúbito dorsal o boca arriba sobre la manta. Una vez que tengo eso, fíjense en que el rescatista primario no se mueve, está ahí de blanco, de la cabeza de la víctima. Entre las 4 personas se puede levantar, ¿sí? Tomando, ¿sí? Fuerza de lo que es la manta, se puede levantar a la víctima y se la puede trasladar y sacar de la zona, ¿sí? De vuelta, esto sería lo ideal para distancias cortas. No vamos a llegar de esta manera al hospital, pero sí puedo ayudar, ¿sí? En el caso, no sé, imagínense que hay un montón de víctimas, ¿sí? Y no tengo las tablas para todos, pero estoy ayudando y acercándolos hacia las ambulancias o hacia el sitio de atención en caso de que haya una catástrofe, ¿sí? Donde estoy haciendo el triage. Entonces, de esta manera puedo ayudar y puedo movilizar una distancia corta, pero que me sirva porque le estoy dando atención inmediata a esa persona. Y las víctimas que tienen lesiones graves, ¿sí? Y sobre todo si además están inconscientes, lo ideal cuando uno los moviliza sería tener una de estas tablas, ¿sí? Que son para movilización, ¿sí? Esta es muy reminiscente a las que pueden ver ustedes en el fútbol, ¿sí? En realidad las tablas que son realmente para movilizar, bien, tienen obviamente todos los que son las cintas que me están asegurando a la víctima la tabla para minimizar el movimiento. ¿Sí? Porque uno lo que quiere hacer es, cuanto menos se mueva la víctima, menos chances tengo de generar una lesión, ¿sí? Por lo tanto, la inmovilización es uno de los conceptos primordiales cuando uno está queriendo trasladar a estas personas, ¿sí? Después quédense tranquilos, esto para que tengan una idea, una noción de cómo es esto, obviamente que para poder trasladar, acá necesitamos, ¿sí? A 4 rescatistas, ¿sí? Mínimo, cuando estamos haciendo esto que lo estamos levantando. A veces en tablillas, entre 2 personas se puede llegar a llevar, ¿sí? Y entre una persona depende, ¿sí? Pero hay algunas técnicas en que se puede llegar a movilizar con el paciente o con la víctima sobre la tabla, ¿sí? Pero no sobre esta, tiene que ser sí o sí aquella en la que yo lo puedo haber asegurado, ¿bien? Donde de vuelta yo voy a estar haciendo la fuerte y cuál voy a estar movilizando hacia arriba, la parte de la cabeza, y quién va a hacer el arrastre, los pies, ¿sí? Entonces, esto les voy a armar, les voy a buscar las fotos, ¿sí? Y después les voy a dar un video corto, se los voy a mostrar por Zoom para que tengan una idea de cómo uno realmente tiene que cruzar, ¿sí? Las cintas, si tiene algo especial, ¿bien? Y cómo uno coloca a la víctima sobre lo que son estas tablas de traslado. Bien, chicos, y con eso entonces damos por finalizado todo lo que es este módulo, ¿bien? Tengan en cuenta que a mí las técnicas en las cuales yo puedo movilizar a la víctima no me van a interesar el día de mañana frente a una evaluación, ¿sí? Lo que me interesa y que sí tienen que saber cuando estamos hablando del traslado es la primera diapositiva que me estaba arrancando todo esto, la que me dice quién tiene que hacer el traslado, cómo tiene que hacer ese traslado y cuáles son las únicas condiciones en las cuales yo como rescatista primario podría arriesgarme a movilizar a la víctima. Eso es lo que ustedes tienen que saber bien, lo tienen que saber explicar y tienen que conocerlo y entenderlo. El resto, ¿sí? Ténganlo en cuenta que es más que nada para que ustedes tengan una noción de algunas de las técnicas que pueden utilizar el día de mañana si tienen que movilizar a alguna víctima. Pero no les voy a pedir en ningún momento que me las describan, ¿sí? Ninguna de ellas. ¿Bien? Como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se haya entendido, ¿sí? Saben que me pueden contactar por todos los medios disponibles, a través del campus, a través del grupo de WhatsApp, siempre que sea de 9 de la mañana a 21 horas de la noche, ¿sí? Mail, ¿sí? No sé si se los di el mío, pero si no se los di me avisan y también se los dejo para que me puedan mandar mail, ¿sí? O también a mi WhatsApp, que lo tienen, a mí no me molesta que me manden de forma privada. Acuérdense que eso es una decisión
personal mía, ¿sí? Hay algunos profesores que no permiten WhatsApp privado y es una decisión totalmente válida, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que no se queden con dudas, así que aprovechen todos los canales de comunicación que tienen disponibles para preguntarme y sacarse de encima todas inquietudes que ustedes tengan. Bien, les mando un beso y nos vemos en la clase que viene.